Bien, estamos en la tercera parte de fotografía de este curso, la última que habíamos programado. ¿Cuál es la idea de esta tercera parte? Ver fotografía avanzada, ¿sí? Darle, como yo siempre le digo, una vueltita de tuerca más, una vueltita de rosca, para conocer cosas que no siempre nos enseñan cuando hacemos cursos de fotografía, ¿sí? Es un compilado de, de leyes muy interesantes, de principios muy interesantes, y en estos dos encuentros, que por suerte nos han tocado jueves y viernes, como el lunes fue feriado, pasamos la clase del lunes al jueves, o sea, el día de hoy, y mañana vamos a ver las leyes de la Gestalt o los principios de la Gestalt. Tenemos, como son varias, nosotros vamos a ver 6, las principales, la dividimos en 2 días diferentes, en jueves y en viernes, y nos viene genial que estos 2 días estén juntitos, así podemos ver todo junto. Bueno, vamos a ver después bien qué es la ley de la Gestalt y vamos a también a ir avanzando un poquito en este tercer encuentro de fotografía, en esta tercera parte, perdón, este tercer encuentro que va a ser el lunes 22 y vamos a hablar de texturas, de colores y de líneas, ¿sí? Que nos agregan un plus, como dice ahí, a nuestra fotografía. Y por último, el cuarto encuentro es el trabajo en bodegón. Bueno, yo sé que muchos de ustedes dicen, y bueno, ¿qué es todo esto? Bueno, texturas, colores y líneas, sí, pero todo lo demás, bueno, lo vamos a ir viendo, porque forma parte del curso de esta tercera parte que es avanzada. Y para ver lo que vamos a ver el día de hoy, habíamos dicho que vamos a ver las leyes o los principios de la Gestalt. Bueno, bien, ¿qué es la Gestalt? La Gestalt fue una escuela psicológica que surgió en Alemania a principios del siglo XX. El foco de esta corriente fue el estudio de la percepción y postuló que las imágenes son percibidas en su totalidad, más como forma o como configuración que como mera suma de sus partes. Bueno, como vemos acá, la Gestalt es una escuela psicológica del siglo pasado, ¿sí? ¿Qué fue lo que estudió la Gestalt? La percepción, cómo percibimos nosotros las imágenes. Aún hoy se estudia en todo lo que tenga que ver con medios audiovisuales, las leyes de la Gestalt. Son muy, pero muy importantes en toda fotografía publicitaria. Ustedes las propagandas y bueno, vamos a ver un poquito también de logotipos, propagandas acá, y van a ver que todas están basadas en estos principios de la Gestalt, que estudian entonces la totalidad de la imagen, no cada una de sus partes, no la suma de sus partes. Cuando nosotros vemos una imagen, vemos la suma total, el conjunto, perdón, todo el conjunto de esa fotografía nos crea esa percepción en nuestro cerebro. Y vamos a ver más que nada ejemplos para poder entenderlo un poquito mejor. Y vamos también a hacer una síntesis que estudia entonces la Gestalt. Analizó la manera en que el ojo humano organiza las experiencias visuales, o sea, lo que ve, y cómo son interpretadas por el cerebro. Dominando estos principios, vamos a sacar fotografías muy, pero muy lindas. Bueno, vamos a ver el primer principio, que es el principio de simetría. Ustedes lo pueden encontrar como principio de simetría, también como ley de simetría, ¿sí? A mí me gusta siempre llamarle principio. Bien, ¿qué es lo que nos dice el principio de simetría? Nos dice que las imágenes simétricas son percibidas por nuestro cerebro como iguales, como un solo elemento en la distancia. Si nosotros vemos una imagen simétrica, es como que es un solo elemento en la distancia, a lo lejos. Esto genera la aparición de una variable importantísima que es el equilibrio. Cuando nosotros vemos una imagen simétrica, es una imagen totalmente equilibrada. ¿Se acuerdan que yo siempre les decía, traten de equilibrar las imágenes y luego también desequilibrarlas, poner más de un lado para que la imagen también sea diferente? Muy bien, vamos a ver esta, por ejemplo, es una imagen simétrica, ¿sí? Que si ustedes ven, son dos caras enfrentadas, pero también podemos decir que se puede percibir como una mariposa, ¿sí? Como las alas de una mariposa. Eso es lo que nos dice la ley de la simetría, que cuando tenemos dos imágenes iguales, ya sea en forma vertical u horizontal, o sea, una fotografía, una imagen simétrica, podemos jugar
para que se perciba como una sola cosa. En este caso, dos caras pueden formar una mariposa. Vamos a ver por qué la simetría es muy pero muy usada en los logotipos. ¿Sí? Yo les dije que todavía hoy se utilizan las leyes de la Gestalt en, por ejemplo, en los logotipos de McDonald's. ¿Sí? Cuando crean logotipos simétricos para que se vean bien a la vista. Si ustedes se fijan, la M de McDonald's es simétrica. ¿Qué otro logotipo podemos ver? El de Volkswagen o Volkswagen, como dicen los alemanes. Es también un logotipo simétrico. Se utiliza mucho la simetría para formar logotipos y para formar imágenes que llamen la atención de las personas. ¿Sí? Vamos a ver ahora esto pasado a una fotografía. ¿Y por qué decimos que la simetría nos llama la atención? Porque nosotros somos simétricos. Sí, si sacamos una fotografía, por ejemplo, a este rostro, donde tiene unos hermosos ojos azules que sobresalen, fíjense que tenemos una simetría. Nuestro rostro humano es simétrico. Tenemos una nariz que nos divide y tenemos dos ojos. Si tuviésemos la boca, en este caso no está, tendríamos la sonrisa simétrica de un lado que del otro. Tenemos dos orejas, dos brazos. Nuestro cuerpo es simétrico, entonces buscamos la simetría como perfección. Si ustedes de repente ven una persona que ha sufrido algún problema en una parte de la cara, fíjense que es como que nos llama la atención de una manera, nos impacta. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a la simetría, la vemos como algo perfecto. Y cuando vemos fotografías simétricas, nos gustan. ¿Y por qué nos gusta? Porque buscamos esa perfección. Fíjense también en esta fotografía que tenemos un puente, una arquitectura, tenemos a una persona exactamente en el centro y podemos decir que esta fotografía es simétrica, tanto para un lado como para el otro. ¿Sí? Fíjense incluso que tenemos acá una calle y tenemos edificios de un lado y luego del otro. Y lo mismo sucede con la parte que está reflejada en el agua. ¿Sí? Tenemos los dos arcos que a su vez generan un eje simétrico con la reflexión en el agua. Y como nuestro cerebro, yo les digo que está todo el tiempo buscando formas, hasta podríamos decir que esto parecen dos anteojos de sol, los anteojos de John Lennon. Fíjense cómo nuestro cerebro busca formas, pero a su vez nos gustan las fotografías, o por lo menos nos llaman la atención, cuando tienen este principio de la Gestalt que estudió, que nos llaman la atención las fotografías o las imágenes simétricas y que las percibimos, ¿sí? Recuerden percepción, recuerdan subjetividad. Son las palabras que estamos viendo últimamente en esto de fotografía avanzada. Y nos genera esa susceptibilidad, esa percepción de querer encontrarle a veces también otra forma, como las dos caras y la mariposa. ¿Sí? Bueno, vamos a ver también otra fotografía. Y yo siempre les dije que ustedes siempre traten de sacar, por ejemplo, al elemento focal, no tan en el centro, un poquito hacia un costado. Bueno, a veces se puede poner en el centro y buscar algo de simetría. Si bien esta foto no es totalmente simétrica, ¿sí? Podemos ver que tienen dos montañas, ¿sí? A ambos lados, y otra vez la línea del horizonte y el agua genera la reflexión, o sea, la simetría también en forma horizontal. Fíjense cómo nosotros podemos jugar con la simetría. Bueno, acá algo un poquito más jugado, creatividad. Dos personas, ¿sí? Una encima de la otra, que generan un eje simétrico también, tanto la parte de arriba como la de abajo, y nos llama la atención. Más allá que podemos decir, ¿nos gustó esta fotografía? ¿No nos gustó? Evidentemente nos llaman la atención y ve esta simetría como algo original, como algo creativo, como algo lindo, agradable por lo menos a la vista, que no solamente nos hace ver a dos personas, sino también que nos puede hacer llegar a ver un asterisco, una flor, una estrella. ¿Está? Jugar con la percepción y jugar con la ley de la Gestalt, en este caso el principio de simetría. Fíjense acá, por ejemplo, meter el pelo en el agua y sacarlo, ambas a la vez, y genera también una simetría. En este caso, esta fotografía no está bien sacada, es una fotografía donde el eje, el horizonte, perdón, está torcido.
un detalle técnico bastante grave para una fotografía, pero no fue lo que quise mostrar. Acá lo que queremos ver es la simetría que genera y nuestro cerebro también empieza a buscar la forma de un corazón. Y en realidad eso no es un corazón si lo vemos en el pecho, pero fíjense cómo nuestro ojo busca, nuestra visión busca algo conocido y ve toda esta fotografía como algo general, como dos personas formando un corazón, ¿sí? Imágenes simétricas. Fíjense si no tienen alguna idea, ¿sí? De sacar fotografías utilizando el principio de la simetría, que es un principio muy atractivo para esta fotografía que ya estamos a nivel avanzado. Vamos a ver otro principio, que es el principio de la semejanza. También es una ley de la Gestalt. ¿Qué nos dice el principio de semejanza? Bueno, el principio de semejanza establece que la mente agrupa, fíjense lo que habíamos dicho, la mente agrupa los elementos similares, ¿sí? Similares en forma, en tamaño, en color, y los organiza en una sola entidad. Así, los elementos con atributos visuales semejantes, o sea, iguales, se perciben como pertenecientes a un mismo grupo. Bien, o sea que nuestro cerebro, nuestra mente, agrupa los elementos iguales. Vamos a verlo eso en ejemplos. Fíjense, acá tenemos dos partes. Vamos a ver la parte de la izquierda. Tenemos formas del mismo color. Todas son del mismo color. Pero fíjense cómo nuestro cerebro, por más que nosotros no queramos hacerlo, nos está mostrando, nos muestra una cruz de estrella. ¿Pero por qué si son todos los elementos del mismo tamaño y del mismo color? Porque los está agrupando, ¿sí? Estamos incentivando a nuestra visión para que le envíe al cerebro un juego, diríamos, de imágenes. Y nos separa esas estrellas y nos forma una cruz. ¿Por qué? Por forma, porque está agrupando los distintos elementos por forma, porque son todos del mismo color. Vamos ahora a la imagen que tenemos a la derecha. Son todos círculos totalmente del mismo tamaño, separados por la misma distancia, pero nuestro cerebro los agrupa por color. Vamos a ver líneas de color negra, líneas verticales que forman líneas, ¿no? Verticales de color negro y de color amarillo, porque nuestro cerebro tiende a agrupar todo elemento semejante, ¿sí? Que tenga algo de similitud, ya sea en color, en forma, y puede ser, después vamos a ver, en varias otras cosas más. Bien, fíjense cómo la publicidad gráfica utiliza la ley de semejanza o el principio de semejanza para, por ejemplo, hacer un afiche. No sabemos de qué habla este afiche. Es más, yo ya me olvidé, antes me acordaba, ahora me olvidé de qué habla. Pero si nosotros lo vemos, vamos a ver que está hablando de la provincia de Córdoba. Fíjense que acá agrupa un color, varias provincias que no vemos, pero acá está la provincia de Córdoba en color anaranjado. Y a simple vista podemos saber que la provincia de Córdoba, o lo que sea que está estudiando este gráfico, tiene 160.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de Córdoba. Fíjense cómo nuestro cerebro asocia, en este caso, el color, ¿sí? ¿Y qué dice? Que hay 3 millones de personas. Pueden ser 3 millones de cordobeses, vamos a decirlo de alguna manera. Y en el resto del país, fíjense cómo nuestro cerebro está asociando el celeste con el resto del país, hay 3.6 millones, vamos a decir, de cordobeses. En este momento no recuerdo de qué era la publicidad, pero mejor aún, podemos asociar colores a través de la ley de la semejanza. Fíjense cómo funciona nuestro cerebro. ¿Y cómo esto lo usamos en la fotografía? En este caso, en la publicidad. Bueno, Absolut es una marca de bebidas alcohólicas, y fíjense cómo trabaja con las leyes de la Gestalt. En una calle con muchos autos, ¿sí? Formó con los autos amarillos el logo de Absolut, ¿sí? Que el logo de Absolut, para quien lo conoce, es una botella.
Y fíjense que hay un montón de autos. Si todos estos autos fueran de distintos colores, no veríamos la botella. La estamos viendo porque nuestro cerebro lo que hace es junta todos los elementos que son semejantes. En este caso, todos los autos amarillos que justamente son taxis. Y juega con este Absolut Citron, que si no me equivoco es una bebida alcohólica cítrica, y al amarillo lo hace jugar un poco con el limón, ¿sí? Que es un poco el color, el amarillo es un poco el color del limón. Fíjense cómo la subjetividad y este juego con la ley de la semejanza hace que una fotografía que no tiene ningún tipo de atractivo, porque vamos a ser sinceros, no es una fotografía con un gran atractivo, llame la atención, en este caso la atención publicitaria. Bueno, ¿cómo podemos hacer que nuestras fotografías tengan un poco de este principio de semejanza? Y bueno, podemos poner un montón de tapitas, ¿sí? Fíjense que todas las tapitas son absolutamente iguales. Pero ¿qué es lo que las diferencia? ¿Qué es lo que hace que nuestro cerebro agrupe en franjas de colores? Justamente el color. Fíjense que si nosotros tuviésemos todas tapitas azules, sería nada más que eso, un montón de tapitas azules, pero como nuestro cerebro, agrupando inconscientemente en colores, puede jugar con esta fotografía. En este caso, agrupa las tapitas por colores. También podemos jugar, en la ley de semejanza, podemos jugar con dos formas parecidas. Por ejemplo, dos zapatillas blancas, dos piernas cruzadas que tienen jean. ¿Está? Fíjense cómo estas leyes de la Gestalt pueden ser aplicadas a nuestras fotografías. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Esta es una fotografía muy linda donde hay 4 perritos. ¿Y qué vamos a decir nosotros? 4 perritos iguales. Pero si ustedes se fijan bien, los perros no son iguales. ¿Sí? Hay un perrito un poco más gordito, un perro un poquito más chiquito, uno más flaco, incluso las caritas son diferentes. Pero para nuestra percepción, la ley de semejanza nos dice y nos llama la atención, ¿por qué? Porque las caritas son iguales, porque las orejas también son de color marrón y el resto del cuerpo, la mayoría del resto del cuerpo es de color blanco. Fíjense cómo podemos jugar. Nosotros ponemos 4 perritos de 4 razas diferentes y no es una fotografía tan bonita como poner 4 perritos de la misma raza. Juguemos con estos principios de la Gestalt, en este caso, principios de semejanza. Y bueno, y acá tenemos un desfile muy importante que se hace en Rusia y fíjense cómo lograron esta hermosa fotografía de, si ustedes ven, acá son todas personas diferentes. Nosotros tranquilamente, si fuesen amigos nuestros, podemos diferenciarlos, pero en el contexto general de la fotografía son un montón de soldados iguales. Fíjense, hasta la misma cara, la misma sonrisa, las mismas antiparras con el casco, los rifles y todo esto que hace que todo sea semejante genera un ritmo, lo que en la fotografía llamamos ritmo, como si fuese una canción. Sí, que una canción tuviese ritmo a una persona que no supiese tocar y tocarse cualquier cosa. Estas fotografías tienen ritmo, tienen una armonía y se basa justamente en la ley o en el principio de semejanza. Fíjense qué buenas fotografías podemos lograr. Bueno, esta fotografía es mucho más linda todavía, donde vemos el ritmo, ¿sí? Lo que yo les decía, ¿sí? Todos los brazos iguales, todos los guantes, las armas para el mismo lado, y genera una atracción singular. Incluso podemos utilizar la ley de la semejanza, como en este caso, para que llame la atención el distinto. En este caso, tenemos muchos soldados marinos, en este caso iguales, pero tenemos a este marinero que está mirando hacia otro lado. Y fíjense cómo nuestra atención se va a esa persona. Y luego, por la ley de la mirada, puede volver a esta persona. Recuerdan que en la fotografía nosotros podíamos ir llevando nuestra vista a distintos lados. Nuestra vista va siguiendo un camino. Bueno, acá también tenemos otra fotografía del mismo desfile, y fíjense cómo acá hay 2 elementos totalmente diferentes. Los soldados por un lado, parecieran ser cosacos, y las banderas por el otro, como nuestra. Y podríamos hacer un tercer elemento que son estas estrellas.
¿sí? Cómo nuestro cerebro agrupa por semejanza distintas formas, distintos colores o distintas cosas. Bueno, y esta fotografía para mí es fantástica, una fotografía muy, pero muy bonita, una fotografía donde podríamos decir que es simétrica, también tiene mucho que ver la simetría, pareciera, ¿no? Es totalmente idéntica a simple vista, pero ¿qué tiene de bueno? Que luego podemos comenzar a ver el detalle, es lo que nos hace centrarnos mucho más tiempo en una fotografía. Y lo que se transformaba en algo totalmente exacto y totalmente igual, podemos comenzar a ver, por ejemplo, a una persona que está mirando la cámara, cuando los demás no. Podemos ver, por ejemplo, fíjense todos estos gorros, ¿sí? Que tienen como una sola dirección. Y acá tenemos uno que la inclinación de la cabeza la hace diferente, ¿sí? Fíjense cómo este tipo de fotografías, ¿sí? Que tienen el principio de la gestal, de semejanza, pero luego nos hace quedar mirándonos y analizando la fotografía, hace que esta fotografía sea realmente muy, pero muy bonita. Una de mis preferidas de este principio que yo estoy mostrando. Y bueno, y como les había dicho también anteriormente, y seguimos con el desfile de Rusia, la ley de semejanza también nos puede mostrar a un distinto, ¿sí? Acá tenemos veteranos, creo que este desfile es de la Segunda Guerra Mundial, tenemos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, todos iguales, todos semejantes, y acá tenemos al diferente, a la personalidad, que en este caso es el presidente de Rusia. Fíjense cómo podemos jugar con las leyes y los principios, esto de la gestal, para ver cosas todas iguales, agrupándolas en la semejanza, e incluso poner a una persona distinta para que sobresalga y diga, bueno, esta es la persona o el elemento focal al que yo le quise sacar. Sí, son fotografías muy lindas para analizar, fotografías que también podemos hacer con manzanas. Si esta manzana fuese de color verde, no sería más que un montón de manzanas verdes. Pero fíjense cómo poniendo el distinto o la distinta, podemos centrar la atención en un sector de la fotografía. Bueno, luego podemos también jugar un poquito más haciendo líneas, igual que las tapitas. Y por último, esta calle con paraguas que se estaba utilizando mucho en un momento, creo que se fue en España. Bueno, fíjense cómo no vemos un montón de paraguas, sino vemos líneas de paraguas agrupando esta semejanza por colores, porque los paraguas son todos iguales. Bueno, jugar un poquito con la semejanza, ¿sí? Sacarle a fotos donde se van repitiendo patrones. Ustedes cuando comiencen a ver fotografías, van a ver muchas fotografías donde los patrones se repiten, en este caso, las puntas de los techos, ¿sí? Y bueno, y esta es una fotografía también muy, pero muy linda, donde la semejanza hace que a nuestro cerebro le diga, ahí hay un corazón, seguimos el caminito y también con un distinto cerramos el corazón. Y fíjense la creatividad con una hoja en la mano. Utilizar estos principios para sacar fotografías diferentes. ¿Sí? Acá tenemos una hoja real y muchas hojas de concreto. Y por último, esta es una fotografía un poco más compleja, porque si bien existe una semejanza, un ritmo entre cada una de estas columnas, como si fuese una música, tenemos un punto de fuga que va para allá, tenemos una semejanza también entre las dos personas. Nuestra mente agrupa, y fíjense que no tienen nada que ver una persona con la otra, una es mujer, otra es un hombre, una está de color claro, otra color oscuro, una tiene un paraguas y el otro tiene un celular, pero fíjense cómo nuestra mente, nuestro cerebro viaja de esta persona a esta otra, creando una escena. Podría ser un detective que está siguiendo a una persona. Sí, bueno, luego la subjetividad de cada uno y cómo podemos crear una escena es lo que nos va a hacer sacar fotografías totalmente diferentes. Bueno, y por último, el tercer principio, que es el principio de proximidad. Ustedes, si tienen alguna duda, chicos, me interrumpen, ¿sí? Quédense tranquilos que no pasa nada. Abren el micrófono, me interrumpen y preguntan. Bueno, y tercero vamos a ver el principio de la proximidad, que dice que los objetos que están juntos tienden a ser percibidos como una sola unidad.
Nuestro cerebro agrupa aquellas cosas que poseen alguna propiedad visual en común. Todo lo que a nosotros nos parezca parecido los va a agrupar. Algo parecido a la de semejanza, pero acá en vez de ser por ser semejante, es por ser próximo, muy pero muy juntito. Fíjense, por ejemplo, en esta fotografía, que si bien nosotros vemos que son un montón de militares en una formación, que es la formación de cuadro, estamos viendo justamente eso, un cuadro o un rectángulo. Y fíjense que acá esta separación hace que, si bien no estamos percibiendo bien justo dónde está la separación, fíjense cómo se nota, ¿sí? Porque nuestro cerebro agrupa en dos bloques, ¿sí? A estos militares. Acá tenemos una fotografía del desfile anterior de Rusia que yo les había comentado, visto bien desde lejos. Fíjense cómo los soldados se transforman en objetos, figuras geométricas, ¿sí? Y tiene que ver con la ley de la proximidad. Bueno, acá tenemos una un poquito más compleja, donde si ustedes se fijan incluso hasta tienen distinta ropa, está, pero por una cuestión de proximidad, muchos tienen la misma ropa, ¿no? Lo vamos viendo como figuras geométricas, como bloques. Nuestro cerebro tiende a agrupar las cosas que están juntas. Lo vemos igual con las calles, ¿sí? Las calles de una ciudad, en este caso París, donde vemos estos bloques juntos, que en realidad son edificios. Esto también es en España, visto desde arriba con un dron. Se agrupan todas nuestras casas formando figuras geométricas o bloques, podríamos decir. Lo hacemos lo mismo con los autos, con las tapitas de esta gaseosa e incluso por la proximidad, fíjense qué linda foto esta, vemos todas las piernas, si bien fíjense que todos tienen distintas mallas, cuando pasamos a las piernas, al estar tan, pero tan, tan juntas, la percibimos como un círculo, ¿sí? Donde hay un bebé en el medio. Es una fotografía también muy linda donde, si aplicamos además la creatividad, vamos a lograr muy lindas fotografías. Y bueno, y la proximidad también nos puede generar historias. En este caso es vista desde abajo, un piso transparente, podemos decir que hay dos personas charlando y dos personas en dos grupos totalmente diferentes. Nuestra percepción también nos lleva a los casos que conocemos. Si hay dos personas juntas, pensamos que están charlando. ¿Sí? Muy bien, acá también tenemos una publicidad de Adidas en China, donde fíjense que esta masa de gente pareciera ser una ola gigante. Y acá tenemos al distinto, que debe ser una figura del básquet de China. Y también vemos, como vimos en la ley de simetría, que muchas empresas utilizaron el poder juntar, por ejemplo, algún tipo de objetos similares, en formar una letra, hacerse un logotipo, ¿sí? Utilizando la ley de la proximidad. Y bueno, y fíjense también acá, el 21 de junio, Día de la Felicidad, en 2013. ¿Qué es? ¿Una sonrisa o muchas Coca-Colas? Fíjense cómo la publicidad utiliza las leyes de la Gestalt, incluso acá, la publicidad de Nike, son muchas personas entrenando, y en realidad lo que nosotros agrupamos y vemos es la pipa de Nike. Just do it. ¿Sí? Como dice acá la publicidad, en ningún lado va a decir Nike, pero fíjense cómo nosotros percibimos que eso es una publicidad de Nike porque estamos agrupando las distintas figuras. Bueno, muy bien. Vamos a dejar de compartir, porque bueno, nos queda poquito tiempo y no quiero que se corte la reunión. Y además vamos a dejar de grabar, así aprovechamos.